Hola a todos, en esta sección vamos a ver la clase de sociales correspondiente al 15 de abril. Nos basamos principalmente en la primera sección a hablar un poco del documental visto en clase y hablar un poco de los resúmenes realizados por los estudiantes. En este caso vamos a retomar una de nuestras primeras clases, pero esta vez añadiéndole geografía, la parte geográfica, es decir, ya pasamos de la teoría y de la historia, vamos a empezar a pasar a la parte geográfica. Tenemos como principal una de las primeras civilizaciones o de los primeros hombres en nuestra humanidad, en nuestra tierra, el cual es el Australopithecus. Recordamos que el Australopithecus tenía el cerebro más pequeño y caminaban un poco erguidos. Recordamos también que además hacían parte de ese mundo de los simios, es decir, de los primeros simios que nos cuenta la teoría de los cuales evolucionamos. ¿Cómo vamos a empezar a mirar la parte geográfica? Recordamos que en la parte histórica nos mencionan 3 países en especial, viendo este croquis de un continente en especial. Este es el croquis del continente africano, en donde nos dicen que es cuna madre de la humanidad en ocasiones. Aquí vamos a empezar a buscar como tal, en dónde se originó o se originaron los australopithecus. Acá podemos ver el mapa político de África, del continente africano. Y vamos a buscar en el mapa especialmente en donde encontramos los países. Puse 3 iniciales que son las iniciales de los países en especial. Son países totalmente africanos. Encontramos el primero con la letra E. En ocasiones las personas lo comparan con Egipto. No. Retomando la historia, nos dice que es Etiopía. Tenemos la T. Entonces ya empezamos por la T a buscar y encontramos que es Tanzania. Y nos falta uno en especial que es con K. Y está en medio de Etiopía y Tanzania, el cual es Kenia. Estos 3 países nos cuenta la historia que son de los cuales se originaron los australopithecus. Es decir, en África empieza una de las primeras civilizaciones como tal. Ahora pasamos a hablar del Homo erectus, otra de las evoluciones del hombre. Cabe recalcar que antes de esta evolución existían otras, pero nos estamos basando en las primordiales, en las que geográficamente se puede decir que estaban establecidos en ciertos continentes, ciertos lugares. Tenemos el Homo erectus. Sus rasgos les dice algo. Vamos a identificarlos. Tenemos que su cabeza es un poco grande, pero hay que recalcar que es por el tamaño del cerebro. Es decir, su cerebro empieza a ser más grande en esa evolución y su rostro es un poco más pequeño. Es decir, cuando hablamos Homo erectus estamos recordando que hablamos de la familia de los homínidos. Vamos a buscar acá en el mapa, vamos a buscar acá en el mapa el continente, es decir, el continente del cual vienen como tal los Homo erectus. Tenemos nuestros continentes. Vamos a identificar cuál continente es o de qué continente viene el Homo erectus. Ya identificamos que está en la parte entre África, Europa, Asia, entre esos 3 continentes. Entonces vamos a empezar a analizar y a buscar el país o los países de los cuales vienen los Homo erectus. Tenemos el principal, sabiendo que es el continente asiático, que es China como tal. De este país vienen los Homo erectus y nos falta otro. Y su inicial o su nombre inicia por I. Para el que respondió bien es Indonesia. Si respondiste bien desde casa es Indonesia. Acá nos preguntamos, viendo los rasgos, ya tenemos una persona totalmente evolucionada. Tenemos una persona
que ya viste, es decir, persona ya con traje. En el video nos hablan de esta persona, de esta evolución a lo último. Si pensaste en el Homo sapiens, estás en lo correcto. Recordemos que Homo sapiens es hombre sabio. Entonces vamos a identificar qué características tenía el Homo sapiens. Al ser hombre sabio, es decir, que ya pensaba de gran manera, ya podía cazar de gran manera. Al tener esas vestiduras nos quiere decir que esa evolución logró identificar qué era el sobrevivir o subsistir. Vamos a empezar a identificar de dónde vienen el Homo sapiens como tal. Entonces tenemos Australia, Asia, Europa, África. De esos continentes, ¿cuál crees que es el originario de los Homo sapiens? Entonces recordamos anteriormente. Tuvimos la primera cuna en África y tuvimos otra evolución en Asia. ¿Qué otro continente faltaría? En este caso, si pensaste que Europa, no. Ahí retomamos de nuevamente a África. Todo el continente africano, la historia nos cuenta, o algunos historiadores afirman, que es de donde vienen como tal los Homo sapiens. Y muchos se preguntan cómo hacen para investigar ese tipo de cosas. Recordemos, las personas que encuentran aquellos fósiles pueden ver ciertas características e identificar si es humano o animal lo que están investigando. Realicé un mapa conceptual en donde hablaremos, para seguir pasando a nuestra etapa geográfica y etapa histórica prácticamente. Tenemos como título el origen del hombre. Encontramos una parte que en la pantalla les va a salir a su mano izquierda, el cual es la divinidad. En la otra esquina encontramos la teoría. Y como centro el hombre, porque es lo que estamos analizando o es la conclusión en general. En divinidad, mitos, leyendas. Encontramos también religiones. Mientras que en la parte teórica o en la parte de la teoría encontramos ciencia, universo y el signo de pregunta. Entonces iniciamos en la parte divinidad. Tenemos mitos como tal. Históricamente, varios países ya se enfocaban en la mitología, en crear sus propios dioses como tal. Entre esos podemos ver también Grecia o en ocasiones Egipto. Ya creaban como tal sus divinidades. Ahora pasamos a la ciencia en la parte teórica como tal. La ciencia, la cual se encargó de investigar todo lo relacionado con el origen del hombre desde otra perspectiva, ya no una perspectiva divina. Vemos como tal el universo y un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque el signo de pregunta, se dirán ustedes. Ese signo de pregunta refiere o hace referencia al por qué y cómo hizo el hombre para nacer. Uní mitos, conciencia, universo y el signo de pregunta. Ustedes se dirán por qué. Ahí es donde analizamos geográficamente dónde inician esas investigaciones, tanto divinas como teóricas, para encontrar el origen del hombre. Entonces, viendo el siguiente continente, vas a pensar en tu casa cuál continente es. El continente europeo. Al hablar de divinidad o ver el continente, vamos a encontrar parte de donde empieza la divinidad a decir su origen del hombre o su origen científico. Listo, encontramos una en especial que es Turquía. Los filósofos de Mileto son los que nos empiezan a contar de dónde se origina el hombre o cómo empiezan a originar. Nuevamente, ahora nuestro continente africano nuevamente. Al principio de la explicación pasada yo les decía Egipto. Porque Egipto, por su magnitud de divinidades y adoraciones, adoraciones a ciertos entes tanto naturales como sobrenaturales, diríamos nosotros. Y entonces también entre Europa y África es que empiezan también a contarnos el nacimiento
de esa cultura en cuanto a la parte religiosa. Ya en la parte científica, varios investigadores afirman o quieren dar con la idea de que con los fósiles encontrados nosotros somos originarios de una especie animal, la cual es el simio. Al principio hablábamos de lo que es el Australopithecus o de lo que es el Homo erectus.